Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Camino. No sé si tú ya habrás visto el video anterior, si no te lo voy a dejar aquí por la cajita para que vayas y lo veas, porque todo lo tienes que ver en un orden. Bueno, es lo recomendado, no tienes que, eso es una grosería, me lo ha enseñado mi mentora. Pero como te dije, esta conversación va a continuar. Estamos hablando de mi relación de pareja, pero no en sí en la relación de pareja, sino de mi proceso de transformación que dio como resultado desde mi relación de pareja tuvo un resultado, ¿no? Tuvo una consecuencia. Y bueno, yo quiero decirte algo que hago, pues, a ver, es algo que hago no inmediatamente, pero que sí pongo en práctica. Y es que cada vez que algo me molesta de mi pareja, yo me doy un espacio para observar por qué me molesta eso. Cada vez que me molesto, yo uso ese momento para mirarme un poquitico más. Y entonces tú dirás, ¿cómo así mirarme? ¿Cómo así observarme? Claro, porque cuando nosotros entramos en un proceso de observación hacia nosotros mismos, pues cada situación, cada reacción, cada acción del otro se convierte en un espejo. Un espejo es una oportunidad de ver más allá de solo lo que nosotros queremos ver aquí. Es decir, lo primero. Es decir, yo veo cómo se comporta, lo que no me gusta y ya está. Pero si yo veo ese espejo que me está mostrando ahí, puedo lograr verme reflejado, no en sí que yo actúe como la persona, sino porque me molesta eso que la persona hizo. Entonces, ese es el objetivo de este video, contarte cómo es que yo actúo, cómo es que yo llevo a cabo las situaciones, cómo es que yo eh, logré transitar este camino mediante el espejo. Así que quédate con la palabra del día de hoy. Yo creo que tú ya lo habrás escuchado, pero esto nos habla del espejo. ¿Qué nos habla? Pues esta conversación que vamos a tener hoy, de la oportunidad que tenemos de vernos reflejados en otros, ¿ok? Así que bienvenidos a este video más donde vamos a hablar de el camino y hoy vamos a estar hablando del espejo, de una oportunidad de autoconocimiento sin quitarle la responsabilidad al otro en el vínculo. Eso te lo dejo muy claro desde el principio, que tú comiences a ver el reflejo y comiences a interiorizar y a verte por medio de, no significa que le vas a quitar la responsabilidad al otro de sus actitudes y comportamientos. Pero cuando tú empiezas a observar, te llevas un proceso así, si abres la puerta a un nivel empático más allá de lo que tú antes podrías percibir. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a comprenderte, también puedes comprender a la otra persona. Y comprender no significa aceptar, porque hay comportamientos de la otra persona que no tienes por qué. Pero bueno, aquí vamos a hablar de ese reflejo. Así que a mí esta semana algo me molestó de mi pareja y yo tuve la oportunidad de ver qué era lo que me estaba molestando y por qué me estaba molestando eso que había hecho, ¿no? El cómo había actuado y el cómo había decidido frente a una situación que no era la primera vez. Y yo les cuento que al hacer un trabajo de reintrospección, es decir, de ver por qué me molestó ese comportamiento y esa actitud que no fue algo nuevo, sino que era algo repetitivo, pues por fin decidí darle un lugar y decidí hacerme la siguiente pregunta y es, ¿qué fue exactamente lo que me molestó y por qué eso me removió tanto? Y yo al hacerme esa pregunta pues dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Qué fue exactamente lo que me molestó y por qué me removió tanto? Y me respondí, me molestó porque eso a mí me activó un comportamiento que yo también vengo presentando y yo estoy reflejando en. Yo por mi cuenta estoy en todo esto de la creación, estoy compartiéndote mi experiencia, estoy leyendo, estoy aprendiendo, estoy desarrollando como unas habilidades para poder transitar este proceso, ¿sí? Esta transformación. Y eso, digamos que de alguna manera no me permite estar socializando con otras personas, lo que hace que yo prácticamente no me dé cuenta de muchas acciones, muchas actitudes mías. Pero sí, esa cosa que me molestó me permitió entonces dirigirme hacia mí en aquellas otras oportunidades en las que yo he podido comportarme así con otras personas. Entonces, ¿por qué me molestaba tanto? Porque era algo que yo ya había observado hace mucho tiempo atrás y no me gusta.
No me gustaba, es algo que yo no acepto porque viene desde una herida del por qué yo permito. Es decir, la falta de colocar límites. Entonces yo he venido trabajando mis límites durante un periodo ya de un tiempo y aún lo sigo haciendo porque a veces cuesta un poco establecer un límite porque también te da miedo, te sientes culpable, ¿sí? Entonces esto que me molestó de mi pareja fue la falta de poner límites en situaciones en donde de alguna manera ya podías haber decidido distinto. Ese era mi parecer. Pero luego me puse a pensar desde donde yo no estaba colocando esos límites. Es decir, ¿por qué me molestó tanto y por qué me generó tanta ira, como malestar? Y era porque yo, en lo personal, los límites que he venido estableciendo no los he estado cumpliendo en este vínculo. Entonces, al yo verme reflejado en el por qué no cumple sus límites, en el por qué no los establece y en el por qué sí a todo para otros, entonces me vi reflejada yo, del por qué yo cedo y por qué permito, ¿sí? Entonces eso me dio la oportunidad de decir, ok, entonces debo prestar más atención a este tipo de límites en esta situación para así poder marcar un paso diferenciador. Entonces entendí por qué me activaba tanto. No quiere decir que obviamente al yo comprenderlo y entender qué era lo que estaba sucediendo, pues no le iba a compartir a mi pareja el hecho de por qué me molestaba esto. Porque al yo comunicar por qué me estaba molestando esto, yo, al yo comprender por qué me molestaba, lo comunico siempre desde la posición que yo ya hice la revisión. Y cuando yo hago esto, me da la oportunidad de transitarlo, de darle un paso más adelante. Porque si yo me lo guardo, muchas veces me quedo en el saber. Y es lo que a mí me venía pasando durante mucho tiempo. Ya lo sé, pero ¿qué hago con eso? Pues nada, ¿no? O me molesto, me da ira, o discuto, o monto un problema y ya está. ¿No? Ahora lo veo, me doy un tiempo para analizarlo y entiendo que es porque yo estoy falta de límites. Aún así, comunico para que la otra persona tenga la oportunidad de ver en qué punto no está colocando sus límites, pero ya esa persona va a decidir. Va a decidir pues qué hace con eso. Mientras tanto yo pues veo qué hago también con lo mío. Entonces yo antes únicamente lo que hacía era mirar hacia afuera porque era más fácil hacerlo así, como culpar y decir, oye, mira, pero ¿por qué haces eso? Sí, o sea, como esa molestia. Pero yo hoy me permito mirar hacia adentro ante toda la situación que a mí me genera un malestar que no tiene que ver conmigo. Es decir, por eso has escuchado que dicen, no te tomes las cosas personal. Entonces, si tú tienes una reacción ante la acción de otra persona que es incómoda, por favor, darle un espacio y revísala por qué. Quizá tú te estás tomando personal eso, y no a nivel consciente, sino muy inconscientemente. ¿Por qué te lo tomas personal? Porque te sientes identificado ante esa situación. Y cuando tú te sientes identificado ante esa situación, pues claramente te va a generar un malestar. Pero si tú le das una profundidad más allá, vas a comprender por qué y de dónde viene ese malestar. Así que aquí abrimos paso a lo que ¿qué me molesta de la otra persona? ¿Y qué quiere decir eso de mí? Esa es la pregunta que tú te quieres, que yo te invito a que te plantees. Entonces, por ejemplo, hay una persona que es muy extrovertida, comparte, habla, hace amigos, es sociable y a ti te molesta. Te has puesto a mirar por qué te molesta que esa persona sea así. Quizá porque tú, muy en el fondo, quieres ser así, extrovertido, hablar te gustaría. Pero no lo has hecho porque te da miedo, te da pena o piensas en el que dirán, hablando de situaciones de una persona que observas externa, ¿sí? Comportamientos, la falta de poner límites del otro que te molesta, ¿sí? La falta de, por ejemplo, a nivel personal, lo que yo te cuento aquí es cuando hace mucho tiempo atrás, en los primeros inicios de la relación, a mí me molestaba muchísimo que mi pareja dedicara muchísimo tiempo a trabajar. Trabajaba muchísimo, pero era exorbitante, se iba muy temprano y trabajaba hasta tarde, muy temprano esta tarde y a mí me comenzó como a molestar eso. Mucho tiempo después fue que comprendí por qué eso me generaba un malestar a mí y lo que descubrí era que me generaba un malestar porque yo estaba transitando un periodo en el que yo había migrado porque no quería que mi vida se desenvolviera en un ámbito de trabajo, casa y ya está. Entonces yo estaba haciendo como ese cambio de mentalidad, como ese cambio de elección y al llegar a un entorno en donde el trabajo era prioridad y la vida no, o la salud no y el descanso no, me generaba mucho malestar.
Y no era porque yo ya lo hubiera tenido resuelto, sino porque yo estaba queriendo como avanzar en ese proceso y no podía porque mi entorno lo único que me llevaba era que eso era lo único importante. Pero yo me comencé a resistir porque a mí no me parecía que eso era lo único importante, porque yo había tomado una decisión antes. Pero después comprendí que era porque a nivel familiar mío, en mi entorno, lo que fue mi parte paterna, era una persona que trabajaba muchísimo y no tenía nada de tiempo. O sea, se iba muy temprano, llegaba hasta muy tarde y a mí eso me activó una herida, el llegar a este vínculo, porque estaba como viendo de nuevo esa experiencia, eso que yo había vivido de mi padre, que mi padre no tenía tiempo para mí porque todo el tiempo se la pasaba trabajando. Entonces yo aprendí que eso era malo, porque al tener tanto tiempo en la ocupación laboral, pues entonces se olvidaban las relaciones interpersonales y a mí no me daba atención, yo estaba ahí como de lado y ya está, pero no tenía un tiempo para mí. Así que cuando yo llegué a mi relación y mi relación era así, era como que me tenía que adaptar como a aquella infancia en donde el poco tiempo que tenían pues me lo daban, si querían o no, ¿sí? Entonces a mí me molestaba muchísimo que trabajara mucho, no que trabajara en sí, sino el ver que no tenía tiempo, porque era una experiencia que yo ya había pasado de niña y se me activó en este vínculo. Así que cuando yo vi más allá fue que me di cuenta de esto que te estoy contando. Pero antes de eso yo solo decía, o sea, no, yo estoy cambiando mi perspectiva, yo quiero otro tipo de vida y no me gusta el cómo tú te comportas y deberías hacer esto y lo otro. Pero cuando yo entendí por qué yo me sentía tan herida, por qué se me activaba ese modo de defensa, porque era tan esquiva con eso y me generaba un conflicto y generaba un conflicto con el vínculo, pues comprendí que era porque se me activaba esa herida de la infancia. Bien, entonces para llegar hasta ahí tuve que pasar mucho tiempo, porque uno primero se crea una barrera, esa barrera donde dice, no, yo aquí elijo esto, yo no quiero esto y tal. Pero si yo elijo todo eso bien, que fue lo que yo pues decidí, pero sin mirar hacia adentro, pues obviamente voy a seguir culpando y viendo a la otra persona como una persona que no tiene la posibilidad, ni siquiera quiere ni elige por sí mismo, porque yo lo estaba transitando. Entonces cuando yo entré en este vínculo, en esta relación, me comencé a chocar con todas esas cosas que yo a nivel, como le llamo, teórico sabía, pero a nivel práctico no sabía para nada. Entonces la relación comenzó a activarme heridas. Esas heridas de abandono, esas heridas de rechazo, heridas de injusticia, porque pues siempre creí que no me habían cumplido la palabra, que siempre me decían una cosa, pero yo era pues lo último, no era una prioridad dentro de algo a nivel de infancia. Entonces cuando entré en esta relación, pues esta relación en específico me activó todas las heridas de manera así potencial. Y pues bueno, eso yo no lo sabía antes de entrar en la relación. Obviamente me causó mucho dolor porque era mucha resistencia. Al yo no observarme, obviamente yo estaba en esa posición de víctima, en esa posición en la que yo bien, tú mal. Yo bien, tú mal, todo lo que tú haces está mal. Y no me daba la oportunidad de ver el por qué lo hacía, ¿no? Así que bueno, ¿cómo lo ves hasta ahí? Y aquí quiero hacer una pausa para decirte lo siguiente. Cuando yo te digo que te mires a ti como reflejo, como espejo del otro, no te estoy diciendo que vamos a quitar la responsabilidad que tiene la otra persona frente al vínculo en el que tú estás, porque cada uno de nosotros es responsable de su parte y tú no te vas a responsabilizar de las acciones, actitudes y elecciones del otro, ¿sí? Entonces, claramente, aquí yo te estoy hablando del proceso de transformación, de ese proceso de autoconocimiento que se desarrolló después de este tránsito en esta relación desde el principio hasta el día de hoy. Pero yo no estoy quitando responsabilidad a lo que mi pareja hizo, a lo que mi pareja eligió y cómo actuó, porque también eso habla mucho de él, no tanto de mí. Yo simplemente estoy compartiéndote que al ver tú el espejo vas a conocerte a ti y el por qué tú reaccionas así. Y mediante ese proceso tú también vas a llegar a comprender por qué tú aceptabas ciertas cosas. ¿Sí? Y cuando tú entiendes por qué aceptabas eso y realmente lo integras y dices, ok, ahora que lo sé, yo no quiero volver a aceptar esto porque esto me duele, ¿sí? Ahí tú empiezas a elegir diferente. Entonces des en cuenta que todo tiene como un hilo conector. Yo me veo reflejada, me permito ver hacia adentro, me va a incomodar muchísimo, pero luego yo, después de saberlo, ¿qué voy a hacer?
Me quedo sabiéndolo y queriendo saber más y más y más, pero llega un punto en el que ya eso que tú ya sabes puedes elegir transformarlo. Entonces todo ese reflejo entre la otra pareja y tú sin quitarle responsabilidad te ayudó primero a conocerte y luego a saber por qué tú elegiste y permitiste eso que viviste. Y ya sabiéndolo, pues no lo vas a volver a permitir porque desde ahí puedes tomar pasos diferentes, puedes tomar acciones diferentes y elecciones diferentes, ¿comprendes? Entonces, lo que yo quiero decirte con esta conversación, y quiero que lleguemos a ese punto, y es que sanar, el concepto sanar no es que las cosas dejen de doler, te dejes de irritar, te dejes de fastidiar o te dejes de reflejar. No, sanar significa que tú viste lo que a ti te está activando, lo que a ti te está llevando a que en tu vida hoy estés teniendo esos resultados. ¿Sí? Estés eligiendo a ese tipo de vínculos, ese tipo de personas, ese tipo de situaciones, consciente o inconscientemente. Pero cuando tú realmente sanas eso es porque te permitiste verlo desde una mirada más empática para contigo mismo. Y cuando tú te permites verlo de esa manera, tienes la oportunidad de conocerte realmente como eres. Y no es de un día para otro, ni en un mes, ni en dos. Eso es un proceso muy largo, porque cuando tú te reflejas en la primera situación y comienzas a darle un lugar en tu vida a eso y a comprenderlo, van a aparecer más situaciones en donde cuando tú ya hiciste un proceso inicial, va a ser más fácil que tú lo cojas y digas, ok, lo veo. Como lo que te conté al principio. Tuve una situación con mi pareja que me irritó y me molestó. Entonces quise observar qué fue lo que eso activó en mí y qué era lo que aún, digamos, no le había dado lugar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que debes darle lugar a todo lo que sientes. No tienes que omitir tus emociones, no tienes que omitir tus sentimientos, porque tus sentimientos te están hablando mediante eso que tu cuerpo percibe antes que tu mente le dé un lugar. Pero si tú le prestas atención a eso que tú estás pensando, a eso que tú estás sintiendo a nivel corporal, entonces vas a poder comprender de qué va. ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Y no en ese momento justo, puede ser muy rápido como puedes entrar en un tránsito en donde le estás dando el lugar y luego obtienes la respuesta de un momento para otro, pero porque tú realmente estás haciendo ese trabajo de introspección. Entonces, nadie ni yo te digo esto como que es algo fácil y como que es la solución. Bueno, sí, puede ser la solución. Es la solución a muchas cosas de nuestra vida, pero no es nada fácil ni es algo rápido, es algo que lleva tiempo, es algo de paciencia, porque es enfrentarte contigo todo el tiempo. Es enfrentarte con tu propio ego, con ese ego que te dice no, pero porque si tú tienes la razón, no, pero es que si todo lo que hizo la otra persona está mal, pero si como actúa yo, como porque me voy a reflejar ahí, o sea, no, porque yo no hago eso. Entonces date la oportunidad de ver un poquito más hacia adentro y darle ese lugar importante para que tú llegues a esa parte de sanar qué, el cómo te identificas con los demás y prestes atención el por qué te identificas con los demás en esas acciones, actitudes y elecciones que haces. Entonces, pregúntate siempre, ¿qué me está mostrando mi espejo de mí? Tu espejo puede ser tu papá, tu mamá, tu hermana, tu amiga, la vecina, tu tía, tu tío, tu primo, alguien que viste en una red social y a ti te generó algo. O sea, si a ti te genera algo, te activa algo, es porque algo hay que puedas revisar ahí. No es una obligación, pero si tú le das el lugar, pues vas a poder aprender más de ti, de por qué sientes así, de por qué crees así, de por qué te identificas con eso. Y de pronto le doy muchas vueltas a todo esto, o vueltas no, te lo recalco mucho porque realmente el permitirte verte ante ese espejo permite que tú te conozcas y te saques del modo ego, del modo víctima, del modo yo soy perfecto, del modo yo todo lo hago bien y del modo yo siempre tengo los resultados que tengo por cómo hago las cosas siempre, ¿sí? Y entonces tú enfócate más allá. Por ejemplo, tú puedes decir, no, pero es que a mí a nivel económico me va súper bien y por eso lo que funciona yo lo sigo haciendo. ¿Y qué área de tu vida no va tan bien? Recuerden que nosotros tenemos áreas de nuestra vida en donde es importante, no vas a lograr un equilibrio perfecto, pero sí las puedes empezar a equilibrar, en donde si una falta ya entiendes por qué y la puedes volver a balancear. ¿Sí? Entonces, tu área económica, tu área familiar, tu área de relaciones, tu área social, tu área laboral, tu área de salud, ¿cómo están tus áreas de vida? Entonces, eso es algo que podemos estar hablando luego de nuestras áreas de vida. ¿Sí? De esas que son importantes equilibrar, porque yo puedo tener mucho dinero, pero a nivel de relación de pareja y de amor
no está bien, no estoy bien, me va mal. Entonces yo puedo empezar a ver por qué. No porque es que a mí siempre me va mal en las relaciones, siempre tengo los mismos resultados, siempre elijo al mismo tipo de personas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Te has detenido a pensar por qué? O sea, ¿qué es lo que eliges? ¿Qué es lo que te atrae de ese tipo de vínculos? ¿Y por qué eliges el mismo tipo de vínculos con diferentes personas que te activan como esa misma herida? Entonces, cuando tú le das el lugar, vas a poder identificar esa herida. Entonces, yo no vine a decirte que las cosas a mí ya no me molestan y que lo que hace mi pareja ya no me molesta, porque hay muchas cosas que todavía me generan una incomodidad. ¿Saben cuál es la diferencia? Que yo ahora saco un momento para conocerme un poco más ante esas situaciones, cosas que yo no hacía tiempo atrás. Entonces, es importante que tú comprendas que cuando tú entras en esas situaciones y te haces espacio, ya no lo dejas permanecer en ti como la ira, el mal genio, el malestar mucho tiempo, porque te diste el espacio para procesarlo y lo sueltas. Sueltas el malestar porque ahora lo comprendes, no tienes un motivo para estar molesta porque ahora entiendes qué fue lo que te activó en ti, lo puedes comunicar de una manera más calmada y sale. ¿Sí? Cuando no hacemos eso es porque nosotros nos apegamos a nuestro ego, nos dejamos llevar por la ira y en creer que todo lo que ocurre fuera y todo lo que hace el otro es su responsabilidad y solo me quiere estar generando a mí un malestar, pero yo no asumo la responsabilidad de porque a mí me genera malestar, algo que hizo otra persona, ¿no? Entonces vuelvo y te agradezco por seguir caminando contigo y vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Hoy hago una pausa aquí para decirte que si quieres que hable de algo en específico, algo que tú estés viviendo, algo que estés experimentando, que te cueste como transitar, que no sepas cómo llevar a la acción, cómo hacer un cambio de estado, cómo cambiar la forma en que lo percibes, cómo observarte y hacerte las preguntas correctas, me lo puedes dejar aquí en los comentarios que yo te estaré respondiendo y te ayudaré en un próximo video. Bien, entonces recuerden que a veces nosotros pensamos que el problema es nuestra relación, pero muchas veces es algo que mi relación activa en mí. Nos vemos en una próxima conversación. Chao.